Otra serie genérica de ciencia ficción animada para el catálogo de Netflix de la que nadie habla. Seguramente será una copia de Rick y Morty con un humor más family friendly, personajes más estúpidos. ¡Paz en contexto! Este güey es el prota, un tal Gary, alguien solitario que reside en una nave espacial donde solo convive con un grupo de robots y un par de personajes principales, Kevin y Hugh, para luego enterarnos que está en esa nave porque es un prisionero y está cumpliendo condena por sus crímenes. De inmediato nos explican por qué está ahí. Escapando de unos matones, llega a un bar y ve a Queen Ergon por primera vez, de quien se enamora fuertemente y trata de acercarse a ella haciéndose pasar por un piloto de la Guardia Infinity, que es una organización espacial intergaláctica, cayendo por el propio peso de su mentira, destruyendo una flota de naves, causando así que lo arresten y condenen a 5 años de trabajo dando mantenimiento a los satélites de la Tierra. Luego se introduce al personaje insignia de la serie, quien es un pastel de luna. Sí, así se llama, pero le dicen Mooncake, un ser alienígena adorable que solo puede pronunciar las palabras Chukiti y Pok. Luego nos presentan al malo maloso de la serie, un tal señor comandante que parece ser una copia de Lord Palpatine, teniendo al igual que él el poder de la fuerza, y nos dicen que está buscando al pastel de luna por alguna razón. Cuando unos mercenarios enviados por el señor comandante llegan a buscar a Mooncake al Galaxia 1, provocan una situación en la que Gary se ve en apuros y es cuando la pequeña cosa verde muestra por qué lo están buscando. Aunque Gary no se da cuenta en ese momento de lo que es capaz, también se introduce al personaje favorito de la mayoría del fandom, Avocato, y no tiene nada que ver con que sea furro. Se supone que este es el comienzo de una odisea de proporciones épicas y parece que sí, digo, hasta la intro tiene un tema súper épico que hasta parece sacado de la saga de Star Wars. Lo único que me parece desentonar con la secuencia es la manera en la que decidieron crear la intro, con modelados 3D de los personajes a modo de presentación que podría quedar mejor. En la segunda temporada arreglaron eso con una secuencia que sincronizaba mucho mejor con la música y tenía más movimiento. En la tercera estaba claro que era la anticipación a una intro aún mejor, pero no puedo evitar pensar que la música tenía el potencial de ser algo más lleno de adrenalina, algo más épico, que te explotara la cabeza, algo más... ¿A poco no? ¿Queda más chingón? Las bases son simples y puedes hacerte una idea de por dónde irá el asunto. A pesar de la estética de la serie, que puede aparentar ser algo seria, contrasta un poco con las actitudes y personalidades de los personajes, lo que hace que resalten más esos momentos de supuesta tensión, con reacciones fuera de tono, como el momento en el que Gary pierde el brazo y comienza a gritar como una niñita para luego soltar un insulto sin sentido. ¡Te voy a asesinar la cabezota! El humor que maneja, al menos en la primera temporada, es algo inmaduro y frenético, usando recursos como el decir pitos, pene, caca y esas cosas. Pero parece que la gran parte de este tipo de humor va de la mano con la personalidad de Gary, quien es inconsciente y optimista ante situaciones de gran seriedad. Incluso llegas a preguntarte por qué eligieron que el personaje principal tuviera una personalidad tan inmadura si es que tiene 32 años. Hay otros personajes que también contribuyen en el aspecto cómico de la serie, haciéndolo a su modo. Kevin, por ejemplo, se usa más como un alivio cómico que como un personaje de relevancia en las secuencias de acción. Otro personaje que se presenta como un bufón es Tribor, pero más que un bufón te lo ponen ahí como el alienígena tonto que hasta podría decirse que es el simp de Queen. Solo mira cómo lo presentan en la intro estando a sus pies, pero la admiración que muestra por Queen no tiene otro propósito más que elevar la imagen de Queen ante los ojos del espectador. Ya de por sí se
intuía que era una mujer inteligente y de alto rango dentro de la Guardia Infinity, pero esa imagen se ve reforzada por el respaldo de alguien que a simple vista parece inferior a ella en todos los sentidos. Resulta que Gary perdió a su padre en un incidente en uno de sus viajes espaciales, quien le dejó una oruga con el nombre Mooncake, y está bien, ahora tiene más sentido el nombre. Luego Avocato quiere rescatar a su hijo que está en manos del señor comandante, entonces Gary lo ayuda a rescatarlo porque, oye, nunca has tenido a un amigo ni a alguien que se preocupe por ti, entonces yo lo haré. Y esa es la mejor forma de crear un vínculo de amistad genuino. Luego ocurren varias cosas y finalmente rescatan a Pequeño Cato, lo que se esperaba, pero sabemos que algo malo va a pasar y ¡puf! Avocato muere. Y tú te quedas con cara de ¡Álame! En primera, por la forma en la que decidió deshacerse de la bomba, cubriendo la explosión, poniendo todo el pecho ahí. Y en segunda, porque en realidad no esperabas ese movimiento de su parte. Y cuando reaccionas, escuchas de fondo una canción bien sad y emotiva para el momento, señalando que ¡ay, Drake sí se murió en serio! Luego va cayendo al vacío en cámara lenta y termina el capítulo, dándote a entender que en efecto el perro murió. Pero nah. ¿De verdad me quieres vender que un personaje principal que sale de primeras en la intro acaba de morir de esa manera? Pues sí. Sí quisieron. Cuando se estrenó la serie, quizá más de uno pudo creer que Avocato murió en esta parte, pero a mí no me convenció para nada. Quizá fue por la forma en la que decidieron hacer la escena, la que me dejó en claro que no podía ser que muriera un personaje tan importante de repente. Pero les doy crédito por intentar dar un giro tan repentino a la historia. La ejecución no fue la mejor, pero la intención estaba ahí. Es algo que se le tiene que reconocer. Arriesgarse con un movimiento como este para sorprender al espectador es bueno, y se nota que quieren salir del molde, alejando los prejuicios que puedan tener quienes vean la serie por primera vez. Pero luego dan como 3 pasos para atrás, introduciendo a Nightfall, que es una versión de Queen del futuro. Desde antes ya habían mostrado que los viajes en el tiempo pueden darse con solo entrar en un agujero de gusano, y está bien. Introducir viajes en el tiempo es un recurso que está algo desgastado ya, pero argumentalmente puede dar para mucho material, aunque parece que solo en cuestiones que sí quieren conservar. Tal vez el personaje que sufre más por la falta de atención de los escritores es Pequeño Cato. Luego de la muerte de su padre, solo podemos ver el odio y ganas que tiene por matar al señor comandante para vengar a su padre. Pero luego de la primera temporada no muestra ningún tipo de evolución o madurez al darse cuenta de que su padre murió. Sigue siendo un Ventrexiano de 14 años y su actitud en esencia es correcta para la edad que tiene, pero no por los traumas que ha tenido. Hay un episodio en el que especialmente tratan a Pequeño Cato, o eso parece. La nave queda atrapada en una grieta de tiempo donde el tiempo transcurre rápidamente y Pequeño Cato pasa 60 años completamente solo dentro de esa brecha temporal. Nos muestran cómo la soledad lo afecta y cómo durante todo ese tiempo usó un holograma de su padre como apoyo moral para seguir adelante. Después lo rescatan y ¡listo! No sé por qué no le dieron más importancia a esto, ni siquiera porque pasó 60 años solo mostraron algún cambio en la actitud y mentalidad de Pequeño Cato. No es cosa mía. En la serie, Gary le pregunta a Pequeño Cato si recuerda todo lo que vivió en ese tiempo y le dice que sí, pero esto no se ve reflejado en nada. No comprendo por qué no quisieron jugar más con esto. Parece que solo quisieron desechar la posibilidad de que Pequeño Cato fuera un personaje distinto, alguien más maduro, serio, amargado quizá por tantos años de soledad y las cosas que pudo aprender en ese tiempo. Pero no, mejor mantener la esencia del personaje como si nunca hubiéramos hecho ese episodio. Esto me jode especialmente porque se trata del desarrollo del personaje, su construcción, y sé que la serie deja de lado algunas cosas porque agiliza la forma de contar la historia, pero no puedo pasarte que recuerdes más el chiste de que Gary señala cada vez que puede la cantidad de escaleras que se encuentra en algún lugar que tiene escaleras, y no el hecho de que Pequeño Cato actúa como si no le importaran las cosas que le han pasado. Mientras escribía el guión para este video me encontraba con comentarios en foros y videos de la gente que señalaba las incoherencias de la serie, cosas que pueden pasar desapercibidas si solo te dedicas a mirar la serie y no te pones meticuloso con detalles como que Gary fue encerrado en una super nave espacial equipada con Hugh, la inteligencia artificial más rota que parece que ni el señor comandante tiene en sus naves, que además tiene la capacidad de teletransportarse a cualquier parte del espacio y que Hugh en algunos momentos parece ser omnipresente. Pero este tipo de cosas están ahí solo para facilitar que ocurran los eventos de la historia, sin importar si
carecen de lógica o no. Ahora que menciono a Hugh, debo decir que es de los personajes con la evolución más marcada en la serie, no porque tuviera un pasado trágico que lo motivara a mejorar. Es una inteligencia artificial y aunque al principio se comportaba como tal, luego de conseguir un cuerpo robótico mostró actitudes que no eran propias de una inteligencia artificial, mostrando emociones hasta el punto de enamorarse de Ava, quien era otra inteligencia artificial. Incluso me atrevería a decir que se siente más empatía por la pérdida de Hugh por Ava que por la pérdida de Gary por Quinn. A diferencia de estos últimos, la relación entre estos dos se construyó de una manera más orgánica y hasta cierto punto creíble, pasando del odio al amor entre grandes comillas, al tratarse y conocerse hasta tener un tipo de relación amorosa, de nuevo, entre grandes comillas. Si estoy comparando la pareja de Gary y Quinn con la de Hugh y Ava, es porque no hay otro punto de referencia en cuanto a una relación entre personajes que sea creíble. Lo que pasa con Gary y Quinn es que son la parejita principal, y cuando digo principal en este caso me refiero a que es algo forzada. Me explico. En esencia, ambos personajes están bien marcados por personalidad y por capacidades, por lo que nos muestran la madre de Gary, quien era una espía que se involucró con el padre de Gary como parte de una misión, lo abandonó a su suerte obligándolo a crecer y sobrevivir solo. Esto explica por qué tiene una actitud frenética e inmadura. Además, no parece que Gary tenga nada destacable fuera de su optimismo, corazón puro y que básicamente es el elegido. Quinn, por otro lado, es una mujer inteligente, capaz y en palabras del propio Gary es todo lo que él no es. El motivo por el que Quinn accede a intentar algo con Gary es más que nada por compasión, no porque realmente la conquistara. Fueron un conjunto de cosas que la orillaron a querer a Gary a su lado. Gary se enamoró de ella y sus razones son claras, pero las de Quinn solo parecen ser que corresponde a este chico por conocer sus sentimientos hacia ella y porque no tiene a nadie con quien apoyarse en un viaje apocalíptico. Quinn habría sido de los personajes menos interesantes de no ser porque tiene una versión alternativa del futuro y porque en la tercera temporada finalmente nos contaron más sobre su pasado, explicando su sentido de la responsabilidad y el miedo que tiene de perder a las personas que dependan de ella. La mayoría de los personajes tienen un pasado trágico, pero en quien parece tener más repercusiones es en Ash, la copia de Raven. Perdió a su hermana, quedó huérfana, perdió a su figura de apoyo y la gota que colmó el vaso fue perder a quien siempre estuvo con ella, su hermano Fox, que de no ser porque terminó siendo el catalizador para que Ash mejorara sus poderes indirectamente, no hubiera tenido importancia su muerte. Solo estuvo ahí al fondo ayudando en una que otra situación, pero no fue alguien en verdad memorable. Tampoco fue su relevancia que poco antes de que muriera te cuentan su triste historia de cómo perdió su brazo solo para que sientas algo de tristeza por su muerte, cuando era quizá el personaje con menos peso de todo el elenco. Creo que hasta más personas habrían llorado la muerte de Kevin antes que la de Fox. Otro punto que quiero resaltar son los símbolos insignia de la serie. Muchas películas o series utilizan esto para quedarse en la memoria de las personas, siendo al mismo tiempo elementos narrativos que repiten varias veces, como las reliquias de la muerte de Harry Potter, que cumplen un papel similar a las llaves del Final Space, o la inclusión de las galletas por la obsesión de Gary con ellas, o el odio de Gary a Kevin, que más que un odio justificado parece ser un intento por crear un meme que sea referente a la serie. Odiar a Kevin solo por ser Kevin. Así te lo manejan al inicio, pero la personalidad de Kevin no es de un personaje que las personas quieran odiar. Quizá de algunas sí, pero en realidad es del tipo que está ahí para aligerar la carga en momentos de tensión y queda bastante cómico a veces. A eso me refiero. No se dice odiar a Kevin porque en verdad merezca ser odiado. Ese sería Clarence, por supuesto. Literalmente es una serpiente rata estafadora que incluso abandonó a sus hijos por un culito que lo terminó dejando. Su muerte pareció ser una redención digna, haciendo ver que se arrepintió de sus decisiones, pero ya no importaba. Otro que podría caer en el saco de los odiados sería Biscuit, este perro gato ingeniero que quizá no hizo nada para ser odiado tampoco, pero sí para ser alguien irritante cuanto menos. Quién sabe qué tenían en mente al ponerle la jodida voz de ñoño del Chavo del 8 en el doblaje latino. Si
Si algo he de destacar de la serie es su secuencia de inicio de los episodios en la primera temporada. Con esto ya te están comunicando varias cosas. Primero, que algo terrible va a pasar. Segundo, te están dando información incompleta que genera aún más intriga, como por qué Avocato no irá a rescatar a Gary. Y tercero, la autodefinición de la serie, mostrando el resultado de un evento catastrófico, pero contrastando con los comentarios de Gary. Al ser una cuenta regresiva de 10 minutos a 0, cada inicio es algo emocionante de ver. El universo de Final Space es extrañamente decorativo. Con esto me refiero a que no se profundiza mucho sobre las razas que habitan en él. Claro que estas no son el centro de la historia porque les corresponde a los titanes, a los aracnitectos, a Invictus y a Volo. Este último como el dios guía del equipo que tuvo cierto desarrollo en un conflicto con un viejo amigo suyo, otro titán llamado Oreskis. Pero el peso de este personaje caía en, además de ser la clave para que los protas cumplieran con su misión, en ser un aliado muy poderoso, su mejor arma después de Mooncake, lo que condicionaba mucho la forma en la que enfrentarían a Invictus. Por eso su muerte era algo de esperarse, pero era más que probable que en algún momento regresaría. Tomo esto con pinzas, ya que luego de que el señor comandante le cortara la cabeza, solo la lanzó al espacio sin destruirla totalmente, a diferencia de lo que hizo Mooncake con Oreskis, desintegrándola por completo. No se nos dio un indicio de esto, pero el simple hecho de que su cabeza siga entera hubiera sido más que suficiente para justificar que pudieran revivirlo. Otro que jugó un papel importante en los confrontamientos fue Tribor, quien sufrió un lavado de cara completo para dar paso al puto amo, o bueno, al líder de la resistencia. Tribor fue el cambio más radical que tuvo la serie, tanto por el humor que manejaba y su personalidad renovada. Es como ese amigo rico que tienen los compas que les facilita la vida, pero sin tener la apariencia de un semental inalcanzable, aunque sí la actitud. De hecho, usaron el mismo truco en su introducción con Shannon, esta chica que está obsesionada con él, haciendo lo mismo que hacía Tribor con Quinn, tener una figura inferior a su lado para engrandecer su imagen. Su importancia va más a tener un ejército a su disposición para cualquier situación que lo amerite, aunque solo se la pase dando vueltas por el universo, pero sería una de las piezas claves para el desenlace de la serie. Su hijo Quatronostro fue otro giro que redirigió la trama del personaje, un complemento para el líder de la resistencia que sería en parte un rival y un compañero. Quizá no tuvo el tiempo suficiente para terminar de destacar o de ser acogido por la audiencia, pero estaba claro que tendría un papel importante más adelante, y él sí tenía facha de papucho en todo sentido. La continuidad en algunos aspectos se conserva, pero en otros no. Afortunadamente solo perjudica a un par de personajes. Las motivaciones de cada uno parecen ser claras, pero hablando sobre motivaciones, Todd H. Watson tiene con diferencia la peor motivación para ser malvado. Culpar a Gary por la pérdida de su familia, aunque él no tuvo que ver directamente, aún así habría sido un mejor personaje si solo hubieran profundizado más en su pasado, mencionando, por decir algo, cómo es que consiguió su nave. Los villanos que la serie cosechó a lo largo de sus temporadas no fueron lo mejor que tuvo, al menos no en su mayoría. El momento en el que se juntan todos como parte de una conspiración contra Gary fue algo épico, pero quizá no dentro del contexto adecuado, sin mencionar que en dicho momento se les dio un final definitivo, pero ni siquiera el señor comandante, ni siquiera Invictus terminó siendo el verdadero villano de esta serie. El 10 de septiembre de 2021, el creador de Final Space, Olan Rogers, subió a su canal de YouTube el video en el que daba la noticia de la cancelación de la serie. Según explica, aparentemente la causa principal de esto es la fusión entre Warner Bros. Y Discovery. Desde su estreno han transcurrido 4 años y más de 5 años desde que el proyecto comenzó a andar a flote. El mundo cambió, la sociedad y también las empresas. Los intereses siempre estarán por encima del trabajo que haya tenido una producción como esta. Las productoras perdieron el interés por la serie lentamente. En general, lo máximo que llegó a ver fue una nota de 8.5 y no menos de 6. Eso por el lado de la crítica, pero su audiencia era todo lo contrario. Muchos fanáticos esperaban ver más de los personajes, cómo se construía la historia y lo que pasaría después, pero
parece que ya no pasará. No me extrañaría que uno de los giros que tenían preparados para las temporadas posteriores a la tercera fuera que el padre de Gary seguía con vida en alguna parte del Final Space. Digo, si ya usaron el giro de telenovela clásico de que el hijo del padre no era su hijo y además resulta ser príncipe de todo un reino, esto ya me lo podría esperar. Podemos tomar a Final Space como aquella serie que lo consiguió. Aquella serie que pasó de ser un proyecto de ensueño creado por un chico que deseaba con todas sus fuerzas crear algo grande algún día, poniendo su corazón y alma en este proyecto, aún con las dificultades que enfrentó el equipo de producción durante la pandemia, lograron adaptar sus hogares como pudieron para que la serie no muriera y joder, todo lo que consiguieron hacer es de admirar. Probablemente uno de los puntos más fuertes de Final Space es su animación, sus efectos y estética tan llamativa que seguro engancharon a más de uno antes que su historia o sus personajes. Olan Rogers tiene historia en YouTube como creador de contenido. Trabajó en varios proyectos y consiguió que muchas personas lo siguieran por cómo es él, por sus proyectos y ambiciones. No soy uno de ellos, pero esto muestra la dedicación que puso para que la serie saliera adelante, usando su propia voz para doblar a Gary sin tener experiencia como actor de doblaje, colocando la esencia de sus videoblogs como una manía que tenía Gary y parte de su personalidad en el humor del personaje. Quizá el problema que tuvo Final Space fue tomarse demasiado tiempo para preparar sus cimientos antes de construir la historia que deseaba contar al mundo. Tenía todas las intenciones de despuntar en sus últimas temporadas y la tercera fue la prueba de esto, cerrando con un final de temporada catastrófico que parecía no tener esperanza alguna, pero eso mismo dejaba la posibilidad de dar el giro argumental que daría más profundidad a su universo, tal vez otro viaje en el tiempo. Así aprovecharían la situación para mostrar eventos del pasado y aclarar una que otra duda por el camino, tomando como referencia que en el episodio piloto Gary viaja en el tiempo para salvar a sus amigos, tal vez una secuencia de escape hasta encontrar alguna solución, tal vez usar todos los sistemas de la Kevin Net de todas las tierras en el Final Space habría sido la forma para derrotar a Invictus, pero estas ideas no pasarán de ser más que simples teorías. Quizá solo necesitaba más tiempo, quizá solo tuvo mala suerte, quizá pudo ser algo mejor, quizá Final Space volverá en algún momento, o no. En palabras del propio Olan Rogers, como una forma de asimilar el final inminente de la serie, I think about how it ends all the time. Muchas veces no sabemos cómo terminarán las cosas. A veces no te darás cuenta cuándo sea la última vez que harás algo, o cuándo será la última vez que veas a alguien. No piensas que algo tan grande pueda terminar así, pero a pesar de todo, fue bueno mientras duró. No quiero nadie diciendo nada que no sea buenísimo. Quiero gente diciendo ¡qué bien! ¡Qué contento estoy! Gente sintiendo muy fuerte. Quiero gente muy feliz. Y finalmente, después de más de un año sin subir un video a este canal, aquí está el análisis de Final Space, que de verdad agradezco mucho a esas personas que comentaron mi video de la leyenda de Korra, diciendo que les gusta mi trabajo, que en verdad les gusta lo que digo en este video, y fueron la principal razón para que me motivara a hacer este video, a pesar de que me tardé muchísimo, pero créanme que le metí mucho cariño, muchas horas de trabajo, y espero que haya sido de el agrado de la mayoría y que sigan apoyando este canal, que aunque quizá no suba videos de forma muy recurrente, pero trataré de subir los videos lo mejor posible, que sea del agrado de todo el mundo o de la mayoría y que cada vez sean aún mejor. De verdad, gracias por estar ahí. Este canal se ha reformado ya un par de veces y espero que este sea el camino que vaya a seguir de aquí en adelante. Y eso es todo. En serio, muchas gracias a todos los que estuvieron allí y nos vemos en el siguiente video.